suscitó mucha admiración en su época, y a pesar de los ataques que sufrió, su figura y su pensamiento han trascendido a nuestros días, especialmente para todo aquel que no esté satisfecho con el mundo como es. Y es un ejemplo y paradigma para los creyentes, y también para todo aquel que quiera buscar en su interior. Teresa de Ávila, una gran mística y un ejemplo vivo de humanidad. Bueno, Manuel, muchas gracias, porque ha sido muy interesante y que nos ha dado un perfil de la interpretación de la cultura pues muy particular en este caso. Se han unido pues, tu saber como médico y las enfermedades, todo lo que ha pasado a la pobrecita, que como he dicho fue muchísimo, después pues con su calidad humana, con su altura literaria y también destacando esos aspectos tan prácticos, ¿no? De mujer capaz de manejar dinero, de fundar conventos y de poner firmes a mucha gente. Desde luego sí, es una figura muy importante y una gran personalidad. Ahora, también desde el punto de vista de la interpretación de la cultura y ya más entrando en terrenos psicoanalíticos, pues no sé si quieres ampliarnos un poco algo en cuanto a su vida inconsciente o algo así, ¿no? Porque desde luego también hay un correlato inconsciente en todo eso que desde un punto de vista cultural, religioso, tiene una explicación, pero para un no creyente puede que haya un sustrato inconsciente que pueda tener otro tipo de explicaciones. Realmente fue una mujer que leyó mucho, estuvo en contacto con lo más refinado de su época, con las personalidades más importantes de ese momento. Ella siempre, como decíamos antes, subrayaba todo lo que leía y todo lo que captaba de las personas con las que se relacionaba, lo asimiló. Y claro, si todo ese bagaje cultural que ella tenía lo introducimos en una mente inteligente, pues lógicamente todo eso dio su fruto. Cuando ella no encuentra su manera de estar en el mundo por una serie de insatisfacciones, porque su vida fue realmente muy problemática, aunque tenía una familia muy acomodada, pero su vida fue traumática de alguna manera, porque la vida no fue fácil para ella. Y eso le produce una inquietud que ella supo sublimar por el lado de la contemplación. Aunque tardó mucho tiempo, porque durante 20 o 25 años tuvo una escasez en ese sentido, cuando llega a producirse como la sazón, como ocurre con muchos autores, que de repente en un momento determinado tienen el momento lúcido y empiezan a escribir y empiezan a desarrollar todo lo que llevan dentro, eso le supuso a ella una gran ventaja a la hora de acceder a la mística, porque lógicamente no había en ese momento personas tan instruidas como ella, y sobre todo las mujeres en esa época eran absolutamente analfabetas, no sabían prácticamente ni escribir, y solamente pues, las nobles, como la princesa de Éboli, que sí que sabía leer, pero nada más. Entonces ella, en su camino de introspección, le costó 20 o 25 años llegar a descubrir realmente que lo importante no era lo terreno, sino que había en el hombre una dimensión espiritual que ella supo aprovechar y supo contarlo, porque lógicamente hay muchas personas que pueden haber pasado por esa circunstancia y no lo han contado porque no han tenido ocasión o porque no han tenido oportunidad. Y ella, a través de sus cartas y a través de los libros que lo escribía solamente para adoctrinar a sus monjas y a otras personas, pero era como una necesidad de comunicación. Nunca pensó ella en qué iba a trascender lo que escribió, tantísimo como ha trascendido y sigue trascendiendo, porque realmente todos estos personajes que he citado pues son personajes que han reconocido su valía tanto humana como intelectual, y en el sentido místico, pues yo creo que es una de las cabezas de la mística española y quizá universal, aunque es verdad que hay muchos místicos más y que ya veremos el próximo día, pero realmente es una persona que supo aprovechar la vida de una manera grande y supo de sus inconvenientes, que tuvo mucho, sacar virtud.
Y lógicamente el conflicto en la vida es lo que hace que al superarlo el ser humano se engrandezca y al superarlo ese conflicto, esa enfermedad o esa articulación, por lo que digamos de la dialéctica, llegue a un plano de conocimiento distinto al que las demás personas que no se hacen introspección puedan llegar. A mí me gusta mucho, hemos llamado la pasión por lo que trata el tema, que parece que lo vive muy bien, intensamente, que me gusta mucho cuando se trata cualquier tema que se vive con tanta intensidad. Sí. También es verdad que Santa Teresa le costó mucho conseguir el dinero para construir, tuvo que luchar mucho y pedir dinero y hasta que mandó, ¿no era un hermano que estaba... Sí, el hermano la ayudó, porque como comentaba antes Mari Carmen, que estaba en contacto con el duque de Alba y ella, a través de todas las personas que conocía muchas personas, pues logró los fondos para la fundación, porque realmente no era fácil fundar en esa época, y más siendo mujer. Y todos los inconvenientes que encontraba en su vida, ella encontraba la manera de solucionarlos con una gran habilidad. Una persona muy seductora, según cuentan, tenía una capacidad de diálogo muy intensa y seducía a las personas con las que hablaba. Claro, lógicamente su gran cultura, el haber leído tanto y el haber estado en contacto con lo más general de la sociedad, pues lógicamente le daba una gran capacidad de comunicación. Pero también tuvo muchísimos inconvenientes en su vida, desde las enfermedades que le aparecieron, que la incapacitaron, hasta la imposibilidad que tenía para realizar las fundaciones con una tranquilidad grande, y los ataques que recibía, que fueron muy grandes. Entonces, claro, cualquier persona que no tenga una fortaleza psicológica mediana puede sucumbir, y ella no sucumbió. Con lo cual, claro, también ella dice que la comunicación con Dios le ayudaba mucho. Porque claro, a la gente creyente, esa comunicación, lo que dice Luis Sencillo, ese trascender lo cotidiano, es estar en contacto con esa vía de conocimiento que tenemos los seres humanos y que mucha gente no quiere utilizar. Esa comunicación con lo trascendente y con Dios, a ella dinámicamente le daba fuerzas, porque lógicamente esa fuerza Dios se la daba, aunque también, como ella dice, a todos los que Dios ama les ofrece muchas pruebas y muchas dificultades, quizá para que se desapeguen de lo terrenal y se fijen solamente en lo espiritual, que es un proceso, es el proceso de depuración que se da en todos los místicos. Pero realmente ella supo aprovechar todos los inconvenientes de su vida y transformarlos para, en esa sublimación, hacer siempre de la necesidad virtud y de las enfermedades superación y lógicamente eso es el devenir del ser humano. Porque el ser humano es muy complejo, estamos llenos de pulsiones, pero a la vez también somos capaces de realizar las mayores realizaciones si nos lo proponemos.